Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de nuestro curso La conformación de la identidad en el periodo virreinal, que en esta ocasión va a estar dedicado a la obra Historia General de las Cosas de la Nueva España. Esta obra, que fue iniciada en el año de 1558 de manera formal y que la compilación extensísima de datos que incluye se terminará en 1577. Hay que decir que años antes, desde 1546, Fray Bernardino de Sahagún, el fraile franciscano que se encargó de redactar las notas y compilar la información dada por los indígenas informantes y por sus discípulos del colegio de Tlatelolco, había iniciado ya en 1546 una reunión de algunos datos, sobre todo vinculados a la religión y las lenguas indígenas de la zona central de México. Vamos a hablar un poco más acerca de su biografía más adelante, y hay solo recordar que esta obra va a ser editada por primera vez hasta el siglo XIX. El contexto espaciotemporal de la obra y de la vida del autor vamos a verlo enseguida, y solo recordar que en 1523 llegan los tres primeros franciscanos, estos tres llamados frailes flamencos, de los cuales todos conocemos a Fray Pedro de Gante, y también vinieron con él Juan de Tecto y Juan de Ahora, que son mucho menos conocidos porque también ellos fallecieron pronto después de la rifa. La llegada oficial de los franciscanos, sin embargo, ya para la fundación de una primera provincia será hasta 1524, y como saben fundarán 4 conventos que son los primeros, los conventos madre de todos los conventos franciscanos de México, que es Tlaxcala, Huejotzingo, México y Texcoco. Bueno, la labor, aquí nos vamos a centrar sobre todo en el aspecto de la educación. Los franciscanos desde muy temprano entendieron la necesidad de que no solo era cuestión de impartir los sacramentos y convertir al cristianismo a los indígenas. Había que darles una atención que permitiera que se incorporaran de una manera más digna, digamos, a la nueva república cristiana que se estaba creando. Entonces ahí Pedro de Gante, desde un inicio, empezó la tentativa de la fundación de un colegio que permitiera, en primera instancia, a los nobles indígenas, a los descendientes de la nobleza indígena, a los miembros de las familias notables, ser parte de esta educación, aunque no solamente ellos, pero en general estaba dirigido a esa élite indígena. Bueno, esto sucede en el año de 1530. Un año antes llegó Fray Bernardino de Sahagún, que en una comitiva de 20 franciscanos, una de las comitivas más importantes que llegaría en los primeros años de la conquista, encabezada por Antonio de Ciudad Rodrigo, que prácticamente, si ustedes recuerdan, es uno de los 12 primeros franciscanos que llegó y que luego regresó a España precisamente con la comitiva de traer nuevos frailes para ayudar en toda la labor evangelizadora que se estaba llevando a cabo. Entonces, en 1529 llega Fray Bernardino y en 1530 se funda la primera institución dedicada a la educación de los indígenas, que es el Colegio y Hospital de San José de los Naturales. En 1536 se da la fundación del Colegio Imperial de la Santa Cruz de Tlatelolco, que será la segunda institución de su tipo, ¿no? En este caso era un colegio con financiamiento del imperio español, y tendría como cabeza al entonces arzobispo de la Ciudad de México, Fray Juan de Zumárraga, y Andrés de Olmos. Sahagún va a establecerse desde ese momento en Santiago Tlatelolco y va a asumir ciertas cátedras frente a los jóvenes indígenas. En 1538 se fundará un tercer colegio, en este caso a manos de los agustinos, que es la Casa de Estudios Mayores de Arte y Teología de Tiripetío,
por el muy notable fraile agustino, el doctor Alonso de la Veracruz. Esta será la tercera institución de este tipo que se forme. Y bueno, aquí vemos precisamente una escena de este muy importante obra que después hablaremos, de Diego de Valadez, o Diego Valadez el franciscano, que ilustra la labor del notabilísimo Pedro de Gante. Queda inmortalizado, digámoslo así, o evocado en esta obra, en esta sección de un grabado que es extraordinario, del que luego hablaremos, y su labor educativa frente a los indígenas. Tenemos aquí la fachada antigua del colegio de Tlatelolco, de la Santa Cruz de Tlatelolco, de Santiago de Tlatelolco, perdón. Aquí podemos ver precisamente su fachada del siglo XVI. Y tenemos aquí la fachada de lo que es la iglesia y el convento y colegio de estudios mayores de Tiripetío, en Michoacán. El cuarto colegio de estudios para indígenas será el fundado en 1540 por el obispo de Michoacán, Vasco de Quiroga. Este colegio también tendrá financiamiento real. Todos los que hemos mencionado de uno u otro modo reciben financiamiento real. Y bueno, prácticamente este colegio, como ustedes saben, es la semilla de la actual Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. De hecho, el nombre de San Nicolás procede precisamente de este colegio. Dentro de este panorama de esfuerzos educativos, se van a dar una serie de hechos bastante desafortunados, como las pestes, que fueron varias. Aparte de la gran epidemia de viruela, en 1546 se da una peste que, bueno, fue la peste de Colistli, que ahora se ha inferido que podría haber sido por salmonela, y en este mismo año Sagún inicia las primeras investigaciones de cultura náhuatl, después de haber sido ya catedrático o maestro, digamos, del colegio de Tlatelolco. Trataba de averiguar qué hacían los indígenas ante estas enfermedades, y también empezó su interés por la más, digamos, agudo, por el aspecto también religioso. En 1547, Andrés de Olmos escribe la primera gramática en náhuatl, cosa que es extraordinaria, porque recuérdense que la primera gramática moderna fue escrita apenas a finales del siglo anterior por Antonio de Nebrija, que fue la gramática del castellano. Entonces, tener apenas 50 años después una primera gramática de una lengua indígena es importantísimo, y fue hecha por un franciscano. En 1551 se da la fundación de la Real y Pontificia Universidad de México, y esta otra institución educativa se va a convertir en la casa máxima de estudios, digámoslo así, de la Nueva España, y en ese año se está llevando a cabo en la ciudad de Valladolid, en España, el debate entre Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda acerca de la naturaleza del indio. Para esto, en 1552, no es casualidad que el virrey Luis de Velasco haya prohibido la erección de nuevos colegios de indígenas. Sin embargo, los colegios que ya mencionamos, el colegio de San José de los Naturales, el de Tlatelolco, que son franciscanos, el colegio agustino de estudios mayores de Tiripetío y el colegio del clero secular, del clero diocesano, fundado por Vasco de Quiroga de San Nicolás, continuarán operando. Aunque San Nicolás no es un colegio expresamente para indígenas, sí aceptaba la educación para indígenas. Pero bueno, es una vista de el antiguo colegio, no el primer edificio, pero el edificio más antiguo que se conserva de ese primer colegio de San Nicolás en la ciudad de Pátzcuaro. Después se trasladará, como ustedes saben, a Valladolid, hoy Morelia. Aquí vemos el patio del edificio ya perdido de la antigua Universidad Real y Pontificia de México, donde en el momento, en un muy célebre grabado de Pedro Gualdi, italiano del siglo XIX, que vemos ahí el caballito resguardado, que fue dispuesto ahí
por Lucas Alamán para evitar su destrucción de los hechos de la independencia al haberse consumado la independencia. Y vemos aquí la ubicación de la universidad frente a la Plaza del Volador. Aquí la pueden ustedes ver. Aquí se ve la Real Acequia y se puede ver la Plaza Mayor de México, el Zócalo, como le llamamos, el actual Palacio Nacional, que por supuesto, bueno, en ese momento era la sede de la audiencia y el Palacio de los Virreyes, y aquí estamos viendo la catedral, ¿sí? Aquí vemos una inscripción que recuerda, digamos, el sitio de la fundación de la universidad y lo que fue la fachada de este edificio antes de ser destruida en el siglo antepasado. Siguiendo con esta revisión del contexto histórico, se va a dar en 1555 el primer concilio mexicano convocado, en este caso todavía por el entonces arzobispo de México, Alonso Montúfar, que era un fraile. En este momento todavía la impartición de los sacramentos y los poderes que tenían prácticamente los órdenes mendicantes por su labor de evangelización y por la situación, digamos, del manejo de estas grandes masas de indígenas, pues eran enormes sus facultades. Hasta este momento todavía vemos a órdenes mendicantes con un alto grado de poder de decisión y con un gran respaldo por parte de la corona. Esto va a ir cambiando muy pronto. En 1558, Francisco de Toral, el provincial de la orden franciscana, le ordena a Sahagún que escriba lo que considerara útil para la evangelización, por lo que comienza a desarrollar sus investigaciones sobre lo que se llama las cosas naturales, humanas y divinas. Estos términos naturales, humanas y divinas son muy propios de la educación escolástica medieval y es así como está organizado, ya lo veremos, la historia general de las cosas de la Nueva España. Antes de eso, como habíamos dicho, había estado averiguando sobre asuntos de la vida náhuatl y de la propia conquista, porque también hace un pequeño apartado hacia la guerra de conquista al final de la obra. Entre 1558 y 1560, Sahagún decide trasladarse con algunos de sus discípulos más avanzados a el convento franciscano de Tepeapulco en el actual Hidalgo, donde llevará a cabo, digamos, los primeros escritos que darán paso a una obra derivada que se llama Los Primeros Memoriales. En 1559 se da el conflicto entre el arzobispado y los franciscanos, que será es el primer gran conflicto que se da entre el clero diocesano o secular y el clero regular, en este caso representado por los franciscanos, que eran sin duda la orden más poderosa en buena parte de México, sobre todo en la zona centro-occidente y el Golfo. Los dominicos tenían, digamos, predominio de Oaxaca hacia el sur, y los agustinos estaban sobre todo en los márgenes, en las fronteras de lo que era la zona, digamos, de los indígenas predominantemente sedentarios y lo que se denominaba en ese entonces la Gran Chichimeca. Entonces, se da una procesión de indígenas y de frailes y ahí se puede ver todavía el respaldo y el poderío que tenía prácticamente la orden franciscana, lo cual hizo detener ciertas políticas a la corona de debilitamiento que se van a posponer hasta finales del siglo XVI. En 1560, Sahagún retorna a Tlatelolco, desarrolla la investigación que derivará en el corpus de los códices matritenses y en 1571 Pedro Moya de Contreras llega como arzobispo y primer inquisidor. Me queda muy poco tiempo, no puedo dar muchos detalles, pero este es un hecho importante. Y más simbólico aún es el año de 1572 con la muerte de Fray Pedro de Gante y la llegada de los jesuitas, que supone el debilitamiento definitivo de las órdenes mendicantes, que no van a perder toda su importancia, como sabemos. Aquí está un retrato de Luis de Velasco, una portada del primer concilio provincial llevado a cabo por el obispo dominico Alonso de Montúfar. Vemos a
el arzobispo y también virrey en su momento Pedro Moya de Contreras y